Capítulo 53. La campaña de las Orcadia, parte 1. El Sacro Imperio Milicial, 6 de agosto de 1942. El inicio de 1942 no fue normal para el Imperio Milicial. Primero, había sufrido no una, sino dos grandes derrotas. La pérdida de la Pal Chimera, en particular, sacudió los cimientos militares de la nación. Durante los últimos meses, los miliciales comenzaron a integrar aún más tecnología del Imperio Ravernal, realizando modificaciones a gran escala en los cazas Alpha con nuevos motores y sistemas mejorados. Por ejemplo, se llevó a cabo una actualización en la mayoría de sus buques de guerra con la introducción del torpedo Aether MKI, el cual era aceptable. El ejército milicial también comenzó a incorporar plenamente tanques a sus fuerzas armadas, concentrando las primeras divisiones blindadas en el continente. Ahora, una de las colonias miliciales más valiosas, el archipiélago de Orcadia, está bajo amenaza. Para empezar, el archipiélago era el más grande del mundo central, comprendiendo más de 8.220 islas. El territorio era considerado una colonia y la mayor parte de la población de Orcadia era humana. Debido a la fuerte sospecha de que espías de Gravalcas pudieran mezclarse con ellos, el gobierno milicial impuso la ley marcial y despojó a los humanos nativos de los pocos derechos que tenían, pero no están totalmente indefensos. El comandante de las fuerzas miliciales en Orcadia era el teniente general Tyrion Vale, quien contaba con más de 92.000 soldados dispersos por las islas. La mayoría de las tropas se concentran en la isla de Corfesa, la tercera más grande, 122.000 kilómetros, del archipiélago, debido a su densidad poblacional y a la presencia de varias minas. Fuerzas considerables permanecen en la isla de Matilda, la más grande, más de 540.000 kilómetros, y en la isla de Barbenca, la segunda más grande, más de 405.000 kilómetros. La flota colonial milicial también contaba con una fuerza decente para defender la zona. Los miliciales disponen de 2 acorazados, 6 cruceros, 12 destructores, más de 20 buques menores, cañoneros, balandrás, corbetas, fragatas, y otros 35 navíos bajo el mando del teniente almirante Malrión Closeau, un veterano de Cartalpas y Báltica, considerado uno de los oficiales más competentes de la Armada Imperial. Además, poseían más de 500 aviones, de los cuales más de 300 eran cazas de primera línea. Estaban dispersos en bases aéreas secretas a lo largo de colinas y bosques, de modo que, en caso de ataque, los aviones pudieran trasladarse rápidamente. Sin embargo, la ubicación de la mayoría de estas bases fue descubierta por espías de Gravalcas, arruinando los planes miliciales. Aún así, los miliciales habían perdido la isla de Listria hacía pocas semanas. La mayoría de los comandantes restaron importancia a la pérdida, pensando que la isla carecía de valor estratégico al estar en los márgenes del mundo central, lejos al oeste de la isla Matilda. Estaban profundamente equivocados, ya que la isla proporcionó una base fácil para que la armada de Gravalcas se desplegara mucho más rápido. Buque insignia Rocafría, 4 flota de ataque de Gravalcas. En el buque insignia Rocafría, 2 hombres estaban en el puente. Uno era el almirante Francisco Blanco y el otro, el general Fernando Silva. Ambos eran oficiales de renombre seleccionados personalmente para coordinar la invasión. Aunque es sabido que el ejército y la armada rara vez se llevan bien, estos 2 oficiales son lo suficientemente competentes para saber que incluso una mínima infracción entre ellos podría condenar la campaña, por lo que hicieron lo posible por coordinarse. Almirante, hemos recibido nuevas actualizaciones sobre las fuerzas enemigas en Orcadia, informó el comodoro Félix. Muy bien. Lo último que supe fue sobre sus bases secretas, pero ¿qué han hecho esos elfos tontos ahora?, preguntó Blanco. Almirante, dice que las posiciones enemigas alrededor de la isla de Corfesa son algo débiles, especialmente en la isla Sandris. Si la capturamos a tiempo, tomaremos al enemigo desprevenido. Una perspectiva interesante, pero las instalaciones petroleras de Sandris son importantes. De todos modos planeábamos atacar Sandris primero, envía a la 42 División. Almirante Blanco, le solicito amablemente buques de escolta y desplegar los bombarderos antes, dijo Silva. Muy bien, General Silva, mis barcos escoltarán a sus fuerzas hacia Sandris, pero necesito que cada bombardero lance un ataque contra los aeródromos enemigos.
Espero que los destructores sean suficientes. Si es posible, enviaré algunos cruceros para ayudar a su fuerza. Se decidió atacar Sandris al amanecer. Al día siguiente, pueblo de Stork, Isla Sandris, 7 de agosto de 1942. El comandante de defensa de la isla, el teniente coronel Arthur Wensley, estaba ansioso. Fue despertado a las 4:20 am con la noticia de que aviones de reconocimiento miliciales avistaron un convoy enemigo dirigiéndose hacia Sandris. Esto alarmó a Wensley, quien activó a sus 1500 soldados y envió bombarderos para interrumpir la flotilla enemiga, pero fue en vano. Maldita sea. Ordenen al capitán Aoki y al capitán Herman asegurar la cabeza de playa. Activen las defensas de Stork. Ordenó Wensley. Pero, teniente coronel, han desembarcado al oeste, cerca del río Lumi, y marchan rápidamente hacia el sur, hacia Stork. ¿Qué? ¿Me estás jodiendo? Solo ha pasado una hora. ¿Por qué no se me informó de esto antes? Señor, cállate y vuelve a tu puesto. Yo encontraré una solución. Gritó Wensley. Mientras tanto, búnker N-27, al oeste de Stork. Ataque enemigo en camino. Ocupen las ametralladoras. Gritó un sargento. Están en todas partes, maldición. Exclamó un soldado raso mientras disparaba en la oscuridad de la mañana. Tenemos que revertir la situación ahora, suenen la maldita alarma. Gritó el sargento. Comenzó un feroz intercambio de disparos. Las tropas de exploración de Grab Alcas, expertas en combate en la jungla, se movían con sigilo, acercándose más y más. Los hombres habían sido despertados bruscamente por un bombardeo de morteros media hora antes. Ahora luchaban por sus vidas. Necesito un cargador. Maldición. Dijo un soldado mientras intentaba recargar su rifle a toda prisa, pero murió de un disparo. Los soldados enemigos comenzaron a rodear los búnkeres y superaron a los defensores. Clic. Un soldado horrorizado miró hacia abajo y vio una granada. Mierda, es una. Boom. La explosión de la granada mató a los 5 soldados en el búnker. Las tropas de exploración formaban parte de los batallones de desembarco del coronel Alexander Wharton cerca del río Lumi. En un par de horas, rodearon y destruyeron varios búnkeres y cortaron las comunicaciones entre Stork y las líneas defensivas. Más tarde, 14 horas, en un camión de mando improvisado, el coronel Wharton examinaba una colección de mapas y archivos esparcidos sobre la mesa. Coronel. Hemos asegurado los alrededores y despejado todos los búnkeres enemigos. Informó un soldado. Bueno, son buenas noticias. Transmitan la información al mando. ¿Alguna novedad sobre el 4 y el 19 batallón uniéndose a nosotros? Preguntó Wharton. Sí, coronel. Dijeron que nos reuniremos en una aldea llamada Orel. Han despejado las defensas enemigas al norte de aquí. Buenas noticias. Ordenen a los hombres empacar, vamos a atravesar ese bosque de allí. Tenemos que darnos prisa y asegurar los campos petroleros de Cassian, los necesitamos, dijo Wharton. El plan consistía en que Wharton llevara a sus batallones e intentara tomar a los defensores enemigos desprevenidos. Unas horas antes, a las 3:52 am, Wharton y sus fuerzas desembarcaron en el río Lumi y marcharon rápidamente hacia el sur, arrollando cualquier defensa, puesto de control o avanzada de la guarnición de la isla. Capturar Sandris serviría como cabeza de puente para invadir la isla milicial de Barbenca, un lugar rico en plantaciones de caucho junto a varias minas de cobre, cobalto y níquel, lo que contribuiría enormemente al esfuerzo de guerra de Grab Alcas. Varios destructores de Grab Alcas comenzaron a buscar baterías costeras y las bombardearon. Los desembarcos no podían interrumpirse bajo ninguna circunstancia. Los bombarderos en picado de Grab Alcas castigaron a Stork, pero los cañones antiaéreos miliciales lograron repelerlos. Sin embargo, las cosas empeoraron cuando los Grab Alcas trajeron obuses, ensamblados en menos de una hora, y machacaron a Stork hasta las 19:25 horas. La batalla continuó durante la noche, con miliciales y Grab Alcas lanzando ofensivas constantes uno contra otro, pero al amanecer, el teniente coronel Wensley se rindió. En este único día de batalla, los miliciales sufrieron más de 535 muertes, comparadas con solo 187 de Grab Alcas. Aunque la batería costera B resistió hasta el final, hundiendo 2 barcazas de desembarco y un dragaminas. Sobra decir que, cuando la batería Adver cayó, todos sus soldados fueron ejecutados por los Grab Alcas. Sandris estaba ahora en sus manos, a menos de 2 kilómetros de distancia para desembarcar en Barbenca. Al mismo tiempo, las fuerzas del general de brigada Raimondo Ack desembarcaron en la isla milicial de Werig, un poco al este de Sandris.
La isla Werig tenía unos 67.021 kilómetros. El 13 Regimiento de Infantería de Marina de Graf Alcas, junto a un batallón del Grupo de Asalto Naval, NAD, desembarcó en el pueblo de Kael asegurando una posición, forzando a los defensores miliciales bajo el mando del mayor Karl Knox a retirarse hacia los densos bosques del oeste. Intensos combates rugieron desde el 9 de agosto en el norte de Werig, mientras algunos refuerzos miliciales en forma de compañías luchaban por mantener la línea. Buque insignia Rocafría, 4 Flota de Ataque de Graf Alcas, 17 de agosto de 1942. En el buque insignia, el almirante Blanco y el general Silva comenzaron a trazar su estrategia. Los ataques en Sandris y Werig habían sido exitosos y la perspectiva de ganar esta campaña con una victoria fácil cobraba fuerza, pero el competente Silva sabía que el enemigo aún podía superarlos en número en ciertos lugares. Planearon juntos. A pesar de sus reservas mutuas, debían colaborar. Silva sabía que necesitaría poder aéreo naval y apoyo de fuego, y Blanco conocía la importancia del ejército para subyugar la resistencia enemiga. Muy bien, almirante Blanco, nuestros planes de lanzar ataques simultáneos en la ciudad de Marston en Barbenca y la ciudad de Valmy en Werig proporcionarán una posición aún más fuerte para tomar las islas, dijo Silva. Muy bien, el plan parece algo temerario, pero dada la naturaleza de los elfos y sus tácticas predecibles, podemos lograrlo. Despacharé algunas flotillas para ayudar. Su idea de infiltrar una unidad del tamaño de un batallón para ascender por el río Lumi frente a Marston y avanzar profundamente hacia la retaguardia de la ciudad para capitalizar los puntos débiles del enemigo suena maravillosa. Pero este plan debe coincidir con el desembarco real de la 24 División en el pueblo de Santo, al norte de Marston. Mientras la 24 distrae al enemigo, la unidad sorpresa hará su magia, comentó Blanco. La guarnición de la ciudad cuenta con unos 4.500 soldados, lo que parece mucho, pero la mitad de ellos, no, la mayoría, son novatos y además humanos. He oído que esos folladores de árboles oprimen a los humanos del archipiélago. Probablemente podamos incitarlos a rebelarse, dijo Silva. Los Graf Alcas comenzaron a fomentar la idea de que la humanidad, específicamente la etnia Graf Alcan, era la raza maestra o al menos una raza por encima de todas las demás. Algunos de los principales investigadores en el campo de la eugenesia eran Graf Alcas. Algunos humanos nativos de Orcadia fueron capturados y, tras extensas pruebas realizadas por los médicos del personal del buque insignia, certificaron a los nativos como una raza pura y honorable mediante sus métodos pseudocientíficos. Los Graf Alcas incluso tenían niveles para determinar la pureza. Despliéguenlos. Tenemos que capitalizar todas y cada una de las oportunidades. 4 Flotilla Naval, Armada Imperial de Graf Alcas, a 35 kilómetros de la ciudad de Marston. El comandante de la flotilla era el comodoro Julián Cortés. Su escuadrón constaba de un crucero ligero, 3 destructores, 5 fragatas y más de 7 transportes que transportaban a 3.400 soldados e incluso algunos tanques ligeros para asistir el desembarco. A Cortés le preocupaban los ataques aéreos enemigos o que los aviones de reconocimiento detectaran el convoy. Comodoro. Los vigías avistaron un avión de reconocimiento enemigo en nuestra retaguardia. Se acaba de ir. ¿Qué? Esos elfos nos han detectado, pero ya es demasiado tarde para ellos de todos modos, dijo Cortés. Entonces, se escuchó el zumbido de motores en el cielo. Ataque aéreo enemigo en camino. Gritó un oficial. 8 bombarderos en picado miliciales, versiones de ataque modificadas del avión Beta, atacaron el convoy. Disparen cada maldito cañón contra ellos. Ordenen a los destructores y fragatas dar fuego de cobertura a los transportes. Gritó Cortés. Los cañones automáticos antiaéreos rugieron, enviando cientos de proyectiles de 20 milímetros y 45 milímetros hacia los aviones enemigos. Uno fue derribado instantáneamente. Entonces. Crabom. Un avión enemigo bombardeó el transporte Cornelia. El barco empezó a hacer agua y a escorarse a estribor. Algunas fragatas y otros transportes se apresuraron a rescatar a los soldados. Sin embargo, el ataque fue repulsado y 3 aviones enemigos fueron derribados. Comodoro, ¿no afectará esto a nuestros planes? Pocas probabilidades, el enemigo ha hecho demasiado poco y demasiado tarde. Aún podemos desembarcar las fuerzas y tomarnos la victoria. Para ello, primero debemos capturar el aeródromo Rostov-Firi, que está muy cerca de nuestro sitio de desembarco, dijo Cortés. Señor. Nos acercamos al sitio de desembarco. Bien, preparen a los hombres de inmediato. Ordenen a los destructores y a nuestro crucero dar apoyo de fuego si es necesario. Dijo Cortés.
En menos de una hora, el pequeño grupo de barcos de Grab Alcas llegó a las inmediaciones del delta del río Lumi y, a través de embarcaciones menores, desplegó a 1200 soldados como parte de la oleada inicial. Luego, desembarcaron 7 tanques ligeros y las columnas marcharon tierra adentro. La unidad de sorpresa comenzó su ascenso río arriba para flanquear Marston. Mientras tanto, las fuerzas principales de la 24 División de Infantería desembarcaron en el pueblo de Santo y comenzaron a marchar simultáneamente hacia Marston y las áreas circundantes, encabezadas por 5 pelotones de tanques medianos o un segundo, cada pelotón tenía 5 tanques. A pocos kilómetros de Marston, una pequeña flotilla de destructores miliciales -4 para ser exactos, fue desplegada por el mando para posiblemente reforzar la ciudad de Turín en la isla de Lidia, pero fue redirigida al recibir noticias del ataque enemigo en Marston. Esta flotilla estaba bajo el liderazgo de un joven comodoro, Joan Escato. Su buque insignia era el nuevo y moderno destructor Alfred Comodoro. Los vigías detectaron transportes enemigos a pocos kilómetros de Marston. ¿Qué? ¿Hay escoltas con ellos?, preguntó Cato. Lo más probable es que sean algunas fragatas y lanchas torpederas, Comodoro, dijo el oficial. Muy bien, ordenen a nuestros barcos reformar su formación y atacar los transportes enemigos, sin demora, ordenó Cato. Los 4 destructores aceleraron el paso y navegaron rápidamente hasta avistar la docena de transportes de Grab Alcas que permanecían quietos. Parecía que estos no eran transportes de tropas, pero Cato estaba decidido a infligir tantas pérdidas a los invasores como pudiera. Entonces, el propio Cato avistó la fila de transportes enemigos. Una colección de embarcaciones pintadas en gris y blanco que ondeaban la distintiva enseña de Grab Alcas que muchos ya reconocían. «Prepárense para atacar», gritó Cato. Los cañones de 120 milímetros del destructor giraron lentamente hacia la línea de buques enemigos, y entonces... ¡fuego! De repente, los 4 destructores dispararon a la vez. Aunque la mayoría de los disparos fallaron, 3 proyectiles impactaron en el transporte enemigo de vanguardia, el Gama. El barco explotó brillantemente mientras la tripulación vitoreaba. «Preparen los torpedos y lancen una ráfaga dispersa», ordenó Cato, apuntando tubos lanzatorpedos. Gritó un oficial. 1 a 1, 2 destructores lanzaron más de 6 torpedos hacia el enemigo. Los modernos torpedos miliciales zumbaron a través de las olas y, aunque la mayoría erró el blanco, 3 encontraron su objetivo, hundiendo un transporte y dañando gravemente a otros 2. «Señor. Fragatas enemigas aproximándose. No se detengan. Sigan disparando», ordenó Cato. Estalló un feroz intercambio de disparos entre las fragatas de Grab Alcas y los destructores miliciales. El destructor milicial Burton hundió una fragata enemiga y el intenso fuego cruzado obligó a las fragatas de Grab Alcas a retirarse. La flotilla de Cato hundiría 3 transportes más antes de marcharse. En total, más de 5 transportes fueron destruidos, una fragata hundida y varios barcos más resultaron gravemente dañados, mientras que los destructores apenas sufrieron daños. Desafortunadamente para Grab Alcas, 3 de los 5 barcos hundidos llevaban una carga de más de 15 tanques o un segundo y 20 tanques ligeros Schaffer, lo que entorpeció sus planes de usar blindados para aplastar al enemigo. Sin embargo, en el esquema general de las cosas, esto fue solo un contratiempo menor. Mientras tanto, Centro de Mando, Ciudad de Marston, 21 de agosto de 1942. Los soldados corretean por las calles. El enemigo ha llegado. Las fuerzas de la ciudad estaban bajo el mando del teniente coronel William Lecter, un veterano experimentado pero aferrado a sus viejas tácticas. Esa mentalidad fue la causa de que dejara la desembocadura del río Lumi sin defensa. Ahora, el enemigo podría abrumar la ciudad en cualquier momento. En solo 2 días, habían sufrido demasiado. Los sonidos de los bombardeos se escuchan desde el centro de la ciudad. Las tropas enemigas se acercan cada vez más. Maldita sea. Hemos perdido el contacto con 3 compañías en el distrito de Cormoro. ¿Por qué no se me informó de esto?, gritó Lecter con furia mientras su oficial subordinado le comunicaba la situación. NOS sabemos qué pasó, teniente coronel, creemos que es mejor ceder algunos de distritos del centro para concentrarnos en defender el núcleo de la ciudad. ¿Estás loco? No podemos dejar ninguna posición al descubierto. Maldita sea, exclamó Lecter frustrado. Crabón. Al suelo, coronel, gritó un soldado raso mientras empujaba a Lecter al suelo justo cuando los proyectiles enemigos impactaban en el complejo. Maldición, tose, dijo Lecter mientras se ponía de pie.
Lecter sabía que el fin había llegado, pero era lo suficientemente terco como para no admitir la derrota. Agrupen al 3er batallón y despliéguenlo aquí ahora. Gritó Lecter. En 40 minutos, el 3er batallón, que había estado empantanado en el norte, fue relevado y enviado a defender el núcleo urbano. El capitán Marcus Seffle estaba a cargo de defender el área que rodeaba el centro de mando. Hombres, no se rindan. Traigan los cañones antitanque al frente. Gritó Seffle mientras empuñaba su pistola. Entonces, se escuchó el estrépito de las botas enemigas. Los soldados de Grabalcas llegaron respaldados por sus tanques ligeros. Fuego. Se escuchó el fuego rápido de las ametralladoras miliciales. Los soldados disparaban continuamente contra el enemigo con sus rifles. Crabom. El cañón antitanque logró inutilizar un tanque ligero enemigo. Pero los Grabalcas no se rindieron y se lanzaron continuamente contra las defensas miliciales. Parecía que estaban probando las defensas enemigas, y descubrieron que si presionaban en ciertos puntos, toda la línea cedería, y eso fue exactamente lo que pasó. Capitán. Las tropas enemigas han roto las defensas en la 4 Avenida. Mierda. Murmuró Seffle. La avenida estaba directamente en la retaguardia de sus defensas, estaban perdidos. Para el mediodía, el grueso de las fuerzas de Grabalcas tomaría el control de la ciudad de Marston. Para el 25 de agosto, las tropas de Grabalcas también derrotaron a la guarnición milicial en Valmy. El avance enemigo en la isla de Warwick alcanzó un punto crítico mientras la desesperada guarnición milicial era empujada más y más hacia el punto de ruptura. Para empeorar las cosas, los bombarderos de Grabalcas atacaban objetivos de forma constante y aleatoria por todo el archipiélago de Orcadia. La mayor parte de la isla de Corfesa quedó dentro del alcance de los bombarderos tras la caída de Marston. Grabalcas había acumulado fuerzas en todos sus puntos de apoyo, y no pasaría mucho tiempo antes de que lanzaran una gran ofensiva. Algo que los miliciales, por muy valiente que fuera su última resistencia, no podrían detener. El imperio colonial milicial comenzaba a desmoronarse. Fin del capítulo 53. El link a la historia del autor estará en la descripción.